aclarando estos conceptos y luego voy a hablar de distintos tipos de mujeres en algún momento de la historia que han influido, y voy a hablar de lo femenino como una actitud de todo el universo, de una polaridad del universo, y luego hablaré de dos mujeres del siglo XX para terminar, ¿eh? Si veis que os cansáis, levantáis la mano y paramos. Bueno, la filosofía es la capacidad que tiene el hombre. Cuando digo del hombre me refiero a la humanidad, ¿eh? No al macho, al hombre, a la humanidad. Como dirá Edith Einstein, que luego hablaremos de ella, en el Génesis dice: hombre y mujer las creé. Hombre y mujer, el hombre, ¿eh? Solo en inglés aparece lo del man, pero en español es hombre, el hombre. Somos los dos, el hombre. Esto es un tema muy importante para hablar de él, ¿eh? Pero es un tema para otra charla. ¿Cómo nace el pensamiento humano? Pues el pensamiento se puede decir que es una reflexión sobre la muerte. En la prehistoria, aquellos seres que están la mitad entre homínidos y la mitad de hombres, empiezan, como los demás animales, a adaptarse al medio, pero aparece de repente en ellos una cierta capacidad de reflexión. Y lo primero que les hace reflexionar, lo primero que les hace sorprenderse, porque la sorpresa es la capacidad que tiene todo hombre de asombrarse. Cuando perdemos la capacidad de asombro, nos hemos hecho verdaderamente viejos, hemos dejado de ser hombres. Mientras conservemos la capacidad de asombro, siempre preguntaremos, siempre querremos saber. ¿Y qué es lo que lleva el asombro total del hombre? La conciencia de la muerte. Los animales se mueren, pero no saben que se mueren. El hombre sabe desde el origen que es un ser para la muerte. Martin Heidegger, el filósofo, lo llamaba así al hombre. El hombre es un ser para la muerte. ¿Cómo aparece la muerte en esta vida prehistórica? Pues unida, como va siempre, a la vida. Para ellos, para aquellos hombres prehistóricos que vivían en una cueva con un taparrabos de piel, lo que pasaba en la pradera era muy importante, que los frutos nacían y se caían y se morían y volvían a nacer, que el proceso de la naturaleza es un proceso de vida y muerte, que el otoño y el invierno son necesarios para que llegue la primavera y el verano. Sin invierno no hay verano, sin otoño no hay primavera. Por lo tanto, para el hombre que está todavía en sus amaneceres de ser hombre, mirar a la naturaleza era un principio de conocimiento. Los demás animales se iban quedando en su estadio, pero el hombre aprende a mirar, aprende a ver. Y ese ver y ese mirar del hombre se debe a que existe en el hombre, me da igual cómo le queráis llamar, logos, principio divino, universalidad del ser, me da igual el nombre. Hay algo en el hombre que le hace ver la realidad de otra manera. Y ve que los caballos que están en la pradera y que los bisontes que están en la pradera, es muy importante que mueran, porque gracias a la muerte ellos beben la leche del bisonte y usan su sangre y usan sus pieles. La muerte produce vida, y cuanto más vida, más muerte. Por lo tanto, la vida y la muerte aparecen en ese primer hombre prehistórico como una realidad profundamente unida, inseparable y necesaria. Pero mientras todo ocurre fuera, allí en la pradera, es un movimiento de la naturaleza, como la del fruto, o como queráis ver, cualquier florecita, ahora que está el campo tan maravilloso, y más que va a estar porque hemos tenido un invierno y un otoño muy lluvioso, pues la primavera va a ser muy grandiosa, ¿no? Cuanto más invierno y más otoño, más primavera. Cuanto más muerte, más vida. Siempre ha sido así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esa realidad que ellos ven fuera empieza a entrar dentro de la cueva, se van dando cuenta de que no se muere la flor y el caballo y el bisonte, sino que ellos mueren. Y la muerte que más les llama la atención es la muerte de la mujer que está dando a luz. Morían infinitas, eran niñas de 13 o 14 años, llegada a la pubertad, que inmediatamente daban a luz. Muchas de ellas sobrevivían, naturalmente, pero había muchísimas que morían. Y entonces se establece un proceso natural muy complejo. ¿Por qué una madre que está dando a luz, ella lo paga con su propia vida? De una manera tan directa, tan inmediata, la muerte.
cuando en un principio todo el mundo sabe que la madre para un cachorro, en este caso el cachorro humano, es fundamental, es absolutamente necesaria para la supervivencia. Entonces ellos reflexionan, y reflexionan sobre la vida. Por eso el acto de dar a luz era considerado un acto sagrado. Es una pena que lo hayamos ido dejando de considerar un acto sagrado. Era un acto sagrado que no tenía mucho que ver con la relación erótica entre ellos, porque ellos no establecieron, estoy hablando de unos hombres muy primordiales, la relación entre lo erótico y la procreación. La procreación era un acto mágico, ahora veremos la diferencia que hay entre una cosa y otra, en que un poder de la naturaleza se adueñaba del cuerpo de una mujer. Y la mujer quedaba preñada para bien de la comunidad. Cuantos más niños nacían, la comunidad tenía mucha más capacidad de supervivencia. Por eso duró durante siglos, durante miles de años, y sobre todo en las sociedades de carácter agrícola, la idea que de los hijos son una bendición. Muy al contrario de lo que significan hoy en una sociedad tecnificada, donde tener hijos significa un sufrimiento y donde parece que la vida humana está sometida a una serie de valores en que hemos perdido esa capacidad. Este es el origen de considerar la vida una bendición, porque la vida era necesaria para ellos. Si fuera de la cueva era necesaria que se reprodujeran los bisontes, y cuanto más bisonte, más calidad de vida, más riqueza, más leche, más sangre, más piel, más carne para comer. Dentro de la cueva hacían falta seres vivos que le dieran a aquellos pequeños grupos, porque lo que se parece es que estos primeros grupos anteriores de la prehistoria, anteriores a la historia humana, eran pequeños grupos que vagaban por Europa, no más de 20 o como mucho 30 individuos. Entonces, la muerte se considera allí una reflexión sagrada. ¿Qué ocurre con la muerte? Porque los animales, está claro, nos comemos su carne, nos bebemos su sangre. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con el ser humano que muere? Primero, ¿cómo es que muere una mujer tan pequeña, tan joven, que morían? Porque claro, en cuanto que llegaban a la pubertad, quedaban embarazadas y muchas de ellas sobrevivían a 2 o 3 partos y al cuarto no, y a otros no llegaban. Ellos morían en un promedio de 23 a 30 años. Era la muerte del hombre prehistórico, o sea que eran todos muy jovencitos. Morir, por lo tanto, era para ellos natural. Pero, ¿qué pasa con la muerte humana? Si aquí no se aprovecha ni la carne ni la piel, ¿por qué sentimos esta necesidad de tener un respeto por el muerto humano? Lo enterramos. Los enterramientos son lo que nos dicen que aquellos ya no eran homínidos, sino hombres. Lo que aparece como señal de cultura, que cultura significa civilización, cultura es cultivado, Entonces, lo que era señal de cultura es que sus muertos se entierran. Por lo tanto, la muerte significa el origen del pensamiento. El hombre piensa, reflexiona ante un hecho tan absoluto como es la muerte. Porque además la muerte no tiene vuelta atrás. La muerte no es y una vez se adueña de la realidad. Entonces el hombre, ese hombre prehistórico que necesita una explicación, empieza a pensar que hay un lugar, un sitio, donde esa gente que ha vivido con ellos, que han amado, que han contribuido, de alguna manera están. Y empieza a aparecer una primera creencia sobre los espíritus. Aquí las mujeres tienen una enorme importancia. Primero, porque son las que dan a luz. Y por lo tanto, entre la naturaleza y la mujer existe una conexión intrínseca, no conocida, pero sagrada y fundamental para la supervivencia de lo humano, porque sin ellas no habría podido. Y porque además la mujer, que tiene menos fuerza física, se queda dentro de la cueva y prepara la leche del bisonte y aparece el fuego y la calientan y le dan de comer y se ocupa del bebé, pero también del anciano, aunque el anciano tuviera en ese momento 40 años, pero era un anciano para ellos, un anciano en el sentido de que necesitaba cuidado. El hombre, como tiene más fuerza física, sale fuera de la cueva y ¿qué hace? Mata bisontes, construye, con su piel hace tiendas o hace ropa. Hay una diversificación de papeles, pero en este primer momento de la humanidad el papel de la mujer es fundamental, por 2 cosas. Porque cuida al resto del rebaño humano,
pero además, ¿por qué conserva el fuego? Que se apagase el fuego era una tragedia, porque nosotros vamos y tenemos la cerillita, ¿verdad?, o el gas. Para un hombre de la prehistoria, conseguir el fuego era un proceso de lucha contra la naturaleza. ¿A quién se le encomienda que se conserve el fuego? A la mujer. La mujer está conservando el fuego y atiende al niño y al anciano y calienta la comida. Por lo tanto, la mujer en estos primeros años de la vida del hombre, de lo que entendemos por hombre, de la humanidad, es fundamental, es sagrada y es fundamental. Lentamente los hombres van avanzando, utilizan instrumentos, pulen las piedras, tiran lanzas para matar animales. Eso que a nosotros nos parece hoy una ridiculez, tardamos miles de años en conseguirlo, porque mientras tanto el cerebro humano iba alcanzando cotos de perfección, de plenitud, de hacerse. Y aparece una necesidad de perpetuar esa vida que parece que se acaba tan fácilmente. Y aparece por una parte la vida, que son lo que nosotros luego hemos llamado espíritus, que ellos querían decir aquello que quedaba del ser humano, aquello que no se iba del todo. Pero eso lo ha tenido el hombre desde estos momentos de la prehistoria. No es una cosa añadida, eso no lo ha añadido el hombre civilizado. Lo ha añadido precisamente el hombre que no sabía cómo explicar la vida ni la muerte, porque la una y la otra son inexplicables. La una y la otra, no se puede explicar la una sin la otra. ¿Qué ocurre? Que al querer explicarlo, aparece una necesidad de explicar lo que ven. Y para explicar lo que ven, recurren a ¿qué tienen? ¿Qué tienen los niños hasta los 7 o 8 años? Una enorme fantasía, una enorme capacidad. Pues también en la humanidad desarrollan esa fantasía y cuentan. Y aparecen seres en los que, como no mueren, porque son fuertes y poderosos y grandes, aparece la idea de que existe una realidad no sometida a la vida y a la muerte, pero que explica la realidad. Explica el rayo y el trueno y explica las cosechas. Cuando el hombre se hace sedentario, se da cuenta que sembrando las pequeñas semillas de los árboles vuelven a salir. Es decir, que la humanidad va pasando primero de una humanidad completamente que se movía, de transhumancia, y se pasa luego a una humanidad más sentada. En esta humanidad más sentada, la mujer vuelve a tener una importancia enorme. Es la que se queda en el hogar y el hombre va y viene, tanto que hay muchas culturas, entre ellas la celta, donde el hombre apenas tiene durante miles de años ninguna importancia en la cultura celta, porque las mujeres vivían juntas con los niños hasta una edad determinada, los hombres venían de vez en cuando, procreaban, pero el hombre se volvía a ir. El hombre no consistía en ciudadanía, no era parte de ese núcleo. Hasta muy entrada la historia, muy entrada, aparecen ya núcleos humanos asentados de hombres y mujeres juntos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, ¿qué ha creado el hombre? El mito. ¿Y por qué ha creado el mito? Porque necesita explicar su propia vida, la vida de los demás, su propia historia. ¿Y cómo lo explica? Poniendo fuera de sí, proyectando fuera de sí, aquello que ocurre dentro de sí. Que yo tengo ira, pues la ira magnificada, pues le llamo Marte o le llamo cualquier otro dios que signifique la guerra, el poder, la violencia, el amor, el conocimiento, pues diosas que representan. Y entonces el ser humano va creando una mitología que ustedes y yo, como somos un poco hijos del materialismo reinante y sobre todo del siglo XX, pues se nos ha hecho entender que total, los mitos eran poco menos que cuentos de niños. Y no es verdad. Los mitos representan verdades que el hombre necesita explicar de otra manera. Lo que pasa es que en ese momento su capacidad, yo no le puedo pedir que me cuente una misma cosa, un niño de 8 años que un chico de 18. Porque es que si el 18 me lo cuenta como el de 8, que no está bien. Y si el de 8 me lo cuenta como el del 18, hay que llevarlo rápidamente a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el niño de 8 años tiene una capacidad imaginativa donde las cosas adquieren vida, fuerza, color. Cuando está jugando un niño en un rincón con un palo a pegarse palazos contra no se sabe qué, el niño lo está viviendo de una manera real. Tan real como otra cosa. Por lo tanto, el mito no es falso. Además tenemos un concepto de la verdad muy triste, verdad y falsedad muy mecánicas, muy lógicas. Hay verdades que no tienen que ser lógicas. Por ejemplo, enamorarse no tiene nada que ver con una verdad de carácter lógico. Y por lo tanto nos seguimos enamorando, gracias a Dios, porque sí.
Muerte es el origen de la reflexión, y muerte significa también el principio del pensar humano, unida necesariamente a la vida. Y en estos primeros siglos de existencia de la humanidad, la mujer tuvo una enorme importancia porque significaba el cuidado y preservaba no solo el fuego del hogar, sino a los niños que nacían, a los ancianos que enfermaban, y mantenía lo que persistía, lo que quedaba. El hombre iba y venía, el hombre cazaba, el hombre se moría cazando, el hombre no volvía, pero ella estaba siempre. Por lo tanto, en el sustrato de la humanidad ha quedado, de ahí da el origen a todas las grandes diosas que se llaman la Madre Tierra, las grandes madres de todas las religiones del mundo, en que aparece la madre como significado universal. En ninguna lengua y en ninguna cultura hay que explicar lo que significa madre. Cada uno lo dirán de una manera, pero el concepto lo tiene todo el mundo claro. Otro concepto que también vamos perdiendo en parte por una serie de cosas. Madre como la tierra donde uno está, donde uno se sujeta, el humus de lo que uno vive, el fundamento de lo que se llama el amor incondicional. La madre ama por el hecho de ser la madre, no porque es guapo o feo. Nos encanta que nuestros niños sean guapos y que sean listos, pero es que a nosotros en el fondo para quererlos no nos importa nada, los vamos a querer igual como sean. ¿Por qué? Porque el amor de la madre significa la madre básica universal que ha sustentado a la humanidad. De ahí la importancia que tiene la mujer en el principio del pensamiento. Luego llega la filosofía racional, lo que se llama el logos, el pensamiento racional. Primero hemos tenido el pensamiento mítico, también pasamos de los 8 a los 18 y empezamos a razonar, a pensar, a exigir, a tener un pensamiento crítico de la realidad, y la humanidad también. Y en el momento en que aparece el pensamiento del logos, aparece la razón con la necesidad de explicar las cosas. Vamos a explicar por qué son las cosas, no os importa que me quite la chaqueta, ¿verdad? Y qué son las cosas. Y entonces esa humanidad que ya ha alcanzado el uso de la razón genera la filosofía racional que nace en Grecia. Grecia es un país estupendo para que nazca la filosofía. Mediterránea, con sol, ciudades donde se puede hablar, donde se puede dialogar, y donde la gente es curiosa, pregunta, y han alcanzado un nivel económico suficiente como para poder dedicarse a pensar. Porque si usted tiene hambre, no se puede dedicar a pensar. Los filósofos medievales decían, primum vivere, deinde filosofare. Primero vivir y luego filosofar. Es decir, que la filosofía llega cuando ya la humanidad ha alcanzado un cierto grado de dominio de la realidad, cuando puede comer, se puede sustentar, pero sigue habiendo preguntas incontestables. La vida no se ha resuelto, la muerte no se ha resuelto, ¿qué es esto que nos rodea? ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el hombre? Y en definitiva, ¿qué es Dios? O si no nos gusta la palabra Dios, ¿qué es la trascendencia? ¿Por qué el hombre tiende a la trascendencia? Entonces esas preguntas básicas, fundamentales, se las sigue haciendo el hombre. Y al hacerse esas preguntas que son incontestables, es cuando nace el logos, la razón. Ya no es solo el mito de los dioses que se pelean, de los dioses que tienen fuerza y que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza, sino que el hombre necesita contestación a preguntas que son fundamentales y que son el origen del pensar humano, el origen de la racionalización. En este origen de la racionalización hay una pregunta muy importante, que es ¿qué son las cosas en sí mismas? Es decir, de repente el hombre se para, es una expresión metafórica, y dice, ¿qué es esto que me rodea? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué tenemos aquí alrededor? Y ese que hay, que tenemos, que son, hace que el hombre se dé cuenta que lo que le rodea cambia continuamente. Por ejemplo, Heráclito dirá, no se puede uno bañar 2 veces en el mismo río porque todo fluye, todo se mueve. Parménides dirá, no, parece que se mueve, pero no se mueve, es el ser. Por lo tanto, los filósofos empiezan a pensar que esa realidad, ¿qué hay en la realidad? ¿Qué subyace? Es decir, ¿qué está debajo? Yo veo que se mueven las cosas, pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el fundamento?
el hipokeimenon, que decían ellos, lo que está debajo. Bueno, pues eso que está debajo es el ser de la realidad. Por lo tanto, los griegos inician en el siglo VI antes de Cristo, desde Tales de Mileto, una pregunta por el ser de la realidad. Si la antigüedad milenaria prehistórica, anterior a lo escrito, se preguntaba por la muerte, la vida, el ser, y lo hacía a través del mito, hay un momento dado, cuando llega esa tranquilidad económica, cuando llega ese momento, que la pregunta se hace sobre el ser de las cosas que son, que dice Aristóteles. Me interesa el ser de las cosas que son. Es decir, ¿qué hay en ese ser? Lo cotidiano va en contra de la filosofía, porque claro, uno se levanta por la mañana y lee lo normal, el arbolito que está aquí, el no sé cuánto, y abro la ventana y el otro. Pero si te paras, eso es lo importante de la filosofía, el fundamento del pensamiento, si te paras a pensar, te das cuenta que en el fondo es que no sabes nada de nada, ni sabes por qué estás tú aquí, porque bueno, que tus padres te hayan traído no es más que la consecuencia lógica y biológica de una relación biológica que asciende hasta el pasado. Pero ¿y todo lo que me rodea qué es? ¿Dónde estoy? ¿Qué significa que soy? ¿Qué significa estar? ¿Qué significa? Lo arreglamos diciendo que estoy vivo. ¿Y qué es estar vivo? Ah, que me muevo, que... Bueno, pero algo más será ser vivo. Entonces resulta que la filosofía se convierte en una colección de preguntas, no en una colección de respuestas. La gente le encantaría que tuviéramos estas respuestas, porque claro, si hubiera un recetario para las grandes preguntas, ya estaría todo contestado. Pero no, llevamos 25 siglos haciéndonos las mismas preguntas. Y eso es lo importante del filosofar. Por eso el verdadero filósofo será siempre humilde. Esos que se la dan de sabios, puede que tengan mucha erudición, hayan leído muchísimos libros, pero el sabio sabe otra cosa. Y sabe que no sabe. Y sabe que no sabe. Y os habéis dado cuenta que las personas, cuanto más mayores nos hacemos, también nos vamos haciendo más humildes. Porque cuando tenemos 20 años, bueno, lo sabemos todo, y quién nos lo va a dar a nosotros, y tal. Y de repente uno va y dice, pero Dios mío, pero si casi no sé nada, y a la hora de la verdad, de las grandes respuestas, ¿dónde me voy a meter para responder a las preguntas que realmente me hago? ¿Qué papel ocupa aquí la mujer? Bueno, pues en Grecia y Roma, muy diverso. En Grecia, cuando nace la filosofía, era una sociedad completamente masculinizada. Los que pensaban eran los hombres. Las mujeres estaban dentro de los gineceos y no tenían un papel público. Eso sí, si querían tener un papel público, tenían que salir de la casa y se convertían en hetairas, que no era una prostituta, pero era una persona que tenía que saber cantar, que tenía que saber tocar, que tenía que tener cultura, escribir versos, como algunas importantes que hubo en su momento, en los tiempos de Pericles, y tenían una relación abierta con el mundo que la sociedad griega no entendía. Por lo tanto, en el mundo griego, la mujer no tiene un significado cultural. Pero llegan los romanos. Y los romanos, mucho más pragmáticos que los griegos, menos teóricos, van haciendo de la mujer romana una parte fundamental de la vida, hasta convertir a la matrona romana en la parte del imperio importante. Las mujeres romanas podían heredar, podían firmar documentos, podían criar a los hijos. La mujer romana era mucho más, hoy entendida, más cercana a la burguesa nuestra del siglo XX-XXI, más parecida que la griega. Sin embargo, en ambos tipos de cultura hubo mujeres excepcionales que marcaron en su momento actitudes también de carácter muy importante en sus distintas culturas. ¿Por qué? Porque va a aparecer un fenómeno nuevo en el Mediterráneo. Estamos en el Mediterráneo, ¿no? Grecia, Roma, el Mediterráneo, todo el norte de África. De España casi no sabemos nada, estábamos en plena incultura, estábamos, como la gente dice, montando por los árboles. Yo no sé si se montaban por los árboles, pero bueno, estábamos en una época en que ellos ya habían alcanzado un grado de cultura universal, los pueblos mediterráneos. Y en ese